Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Acabamos de salir de una conferencia fascinante, donde pudimos imaginar muchísimas cosas. Para eso se prestaba la ciencia ficción. Espero que me sepan porque el siguiente tema es un conversatorio de ética y pretendemos que sea, primero, conversatorio, en el sentido de que queremos que todos participen, ¿no? Y el segundo, habiendo salido de una videoaventura tan maravillosa como la conferencia anterior, esta puede que tenga un carisma sombrío, ¿ok? Porque el problema que escogimos justamente es el de la otredad, ¿no? Atendiendo a quién es el otro y cuál es mi relación con él. Actualmente, y yo creo que en esto estriba un poco la relevancia del tema, tenemos cualquier cantidad de problemas sociales a escala internacional, ¿no? Por un lado tenemos lo que se perfiló en la conferencia anterior de los riesgos del desarrollo transhumanista en la medida en que las nuevas tecnologías, en la medida en que su uso sea objetivante del otro, pueden traer serios riesgos que de repente ya no mencionaron, pero el humanismo los considera, los llamados riesgos existenciales. Los riesgos existenciales son aquellos riesgos en los que el uso indebido o el uso desconsiderado de ciertos desarrollos tecnológicos podrían inducir un evento de extinción masiva que nos lleve a nosotros, ¿no? A toda la especie, o a un nivel tal que los pocos que queden no sean suficientes para repoblar, ¿ok? Porque matas la variabilidad genética. Por otro lado, tienes problemas reales de el auge de los populismos, la puesta en duda del modelo democrático, la crisis de los refugiados. Que aparece en la torre. Entonces, pareciera que de fondo hay un problema grave desde el punto de vista de, frente a las presiones que tenemos y la urgencia que tenemos para decidir cosas en un plazo que no es muy largo, ¿cómo vamos a hacer para salvaguardar la libertad al tiempo que permanezcamos juntos? ¿No? Esto lo han dicho la profesora Petzalanda, lo ha dicho Martha Nussbaum, que el gran reto, la gran conquista de la modernidad fue cómo llegar a ser libres, y el gran reto que tenemos ahorita es cómo ser libres conviviendo, ¿no? Ese es el marco que pone de relieve la problemática que estamos trabajando, que es la otredad. Michel va a trabajar el problema desde Hegel, si no me equivoco vas a hacer énfasis en la noción de reconocimiento. Bien. Y aunque desde mi aproximación cierta noción del reconocimiento tiene importancia, el concepto clave que yo voy a trabajar de Arthur Schopenhauer va a ser el de la compasión. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle primero la palabra a Michel para que presente la otredad de Hegel. Bueno, en el marco de las conversaciones que continuamente hemos tenido Rafael y yo acerca de distintos temas, de filosofía, bueno, nos hemos encontrado en este punto para, bueno, hablar de un tópico que en algún momento nos encontró y para el cual, bueno, hemos preparado este conversatorio, para el cual también queremos que ustedes participen con toda libertad y que nos reconozcamos en él. En primer sentido, y antes de empezar, quiero hacer un reconocimiento otra vez tanto a la coordinación de extensión como a la coordinación académica por habernos dado esta oportunidad de estar aquí y conversar con ustedes sobre esto. Y por otro lado, redundando otra vez en el reconocimiento a mis profesores, ¿no? Todo lo que ustedes puedan escuchar aquí, si es bueno, viene de ellos, los errores son míos. Bueno, entrando en específico a lo que podría ser el tema de reconocimiento en Hegel, les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha leído la fenomenología del espíritu? ¿Lo ha realizado en algún momento? Leído Lo hemos visto nada más. Sí, lo he leído muchas veces. Se ven las letras, pero bueno, la introducción. La introducción, bueno, eso es bastante importante. Yo creo que es lo más importante que podemos acotar allí. Pero el punto al que voy es que, fíjense, desde el problema del otro, tratado en distintos modos por Hegel, yo he podido identificar tres visiones, ¿no? Por un lado, tenemos el tratamiento histórico
que va presentado desde el punto de vista de la intersubjetividad. Este sentido ha sido trabajado, por ejemplo, desde la perspectiva marxista, las relaciones entre el proletariado como trabajador, el jefe, y las relaciones dialécticas que desde su perspectiva se desarrollan para él, y bueno, cómo vamos a salir de esta lógica de opresión que tiene el jefe con el trabajador en función de esto, ¿no? Por otro lado, podemos encontrar lo que yo he visto como la relación fenomenológica, que es desarrollada en la fenomenología del espíritu, ¿no? Por otro, tenemos el punto de vista lógico, que es tanto desarrollado en la ciencia de la lógica como en la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Un trabajo, si mal no recuerdo, de 1817, donde Hegel mira retrospectivamente sus trabajos y de ahí ofrece, digamos, una síntesis de lo que son sus teorías fundamentales. Es decir, ya ahí en 1817, que es donde más o menos tengo data, que es la enciclopedia, él está viendo en retrospectiva lo que han sido sus desarrollos filosóficos. En este punto yo me voy a dedicar netamente a la fenomenología del espíritu, ¿okay? Y fundamentándome en relación a la otredad desde una noción que Hegel trata en este libro, que bueno, como ustedes ya habrán experimentado, ya sea a modo inmediato o relacionándose con él, no es el libro más fácil de leer, ¿no? O sea, digamos, a veces yo le comentaba a Rafael que es muy curioso que a veces uno llega a los autores por cariño a ellos, y ese cariño a veces se debe a ellos o a pesar de ellos. Hegel podría ser uno de los casos porque no es el más accesible, es decir, él no pretende que a él le guste lo que tú estás diciendo. O sea, si él pudiera ser, por ejemplo, alguien que te quisiera enamorar, bueno, yo comenzaría con la fenomenología del espíritu. Pero en mis lecturas de la fenomenología del espíritu me encontré con esta noción de reconocimiento, y en las posteriores investigaciones que pude realizar me he encontrado con varias perspectivas, ¿no? La perspectiva tradicional tratada por Kojev, uno de los clásicos de la exegética hegeliana, el cual introduce este problema a partir de uno de los apartados más famosos de la fenomenología del espíritu, que es lo, bueno, me permite decir aquí, mal llamado dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Esto está siendo grabado, así que ya no hay para dónde agarrar. Por otro lado, bueno, él tiene la perspectiva, él maneja la perspectiva clásica, ¿no? Que está por un lado el esclavo de un lado y el amo del otro, el cual en su relación dialéctica, ¿verdad?, tienen una oposición en la cual luchan por el reconocimiento del uno del otro. Digamos, desde la perspectiva contemporánea, he logrado encontrarme con personajes como Jean-Pierre Labarrière, un libro sobre la fenomenología, el cual dice que esta perspectiva clásica, si bien permite una lectura antropológica o sociológica del problema de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿verdad?, en su lucha por el reconocimiento, digamos, traiciona de algún modo las intenciones del mismo Hegel en este sentido. Labarrière prefiere llamarlo porque de la dominación y servidumbre, y las presenta como dos actitudes universales que se le presentan a la conciencia en su desarrollo al dejar el estado de naturaleza. Ahora, ¿cómo entramos? Esto ya entrando a la parte clásica, pero deberíamos ir un poco atrás. ¿Qué es lo que trata, desde la perspectiva que yo trato de exponerle a ustedes aquí, la fenomenología del espíritu con el problema del reconocimiento? Desde el inicio, fíjense, la fenomenología del espíritu tiene diversas secciones. Comenzamos con la sección conciencia, autoconciencia, razón, religión, espíritu, no recuerdo si es, y espíritu absoluto, ¿no? Este punto del reconocimiento va desde la autoconciencia hasta la sección razón. Ahora, ¿cómo introduce Hegel este problema? Precisamente desde la problemática de cómo surge la autoconciencia.
recuerdo una clase aquí de Marx, profesor de apellido Rosales, querido por nosotros, nos decía, bueno, ¿qué es ser consciente? A buenas a primeras, ser consciente es darme cuenta que eso que está allí no soy yo. Ahora, desde esta perspectiva muy inmediata, podemos introducir lo que ocurre en la conciencia en cuanto se da cuenta de que aquello que está pensando no es lo mismo que él hasta ese momento había construido. Es decir, que significa que lo que yo creo que es no es aquello que es. Ahora, desde la problemática de la autoconciencia se ha atendido, leyendo a Hegel, al ver esto como un problema real, como algo como que yo estoy pensando aquí y la cosa está aquí, y bueno, lo que yo estoy colocando como mediación es mis pensamientos sobre aquello. Ahora, esto ha llevado a una interpretación que filósofos como Michael Linwood, de Oxford, dice que, bueno, vamos a ver, tendríamos la tendencia a ver a esto como un problema temporal. Es decir, la autoconciencia se da cuenta de que piensa y en tanto eso se desarrolla hasta llegar a un punto donde se vuelve a reconocer como uno en sí mismo. Ahora, a él no le parece tanto la vía correcta, sino que él plantea la vía de lo que él llama, lo que él puede llamar una vía dramática con relaciones lógicas. Ahora, esto parece un nombre bien rimbombante, pero creo que va más cercano con el espíritu de lo que intenta expresar a Hegel allí. Porque ¿qué es lo que está pensando Hegel desde este punto? Desde el punto de la autoconciencia. Es decir, cómo la autoconciencia, pensando sobre su misma constitución, desde su separación, porque otra vez, ser autoconciencia, darme cuenta que eso que está allí no soy yo, ahora, decirnos, ¿qué es eso que está allí que no soy yo? Yo mismo. Es decir, lo que yo he venido pensando que soy en este momento como algo que piensa, se ha separado, se ha desdoblado. Ahora, este desdoblamiento origina una necesidad, o lo que desde la misma fenomenología del espíritu se ha llamado un deseo de reunificación, en el cual la conciencia pasa por lo que yo puedo llamar ahorita vicisitudes tanto efectivas como afectivas. ¿Cuáles serían estas vicisitudes afectivas? Es decir, ¿cuáles son las afecciones por las cuales la conciencia pasa en su necesidad de reunificarse con aquello que se ha desdoblado? Es decir, afectivas. Efectivas. Ahora, ¿por dónde entra lo efectivo? Es decir, ¿cuáles son las operaciones? O sea, ¿cuáles son las formas a las cuales yo paso, o la conciencia pasa, para realizar esta unificación? En este sentido, Hegel coloca o inicia su periplo con lo que ya he mencionado, que tradicionalmente se ha llamado la dialéctica del amo y el esclavo. En este sentido, quisiera acotar un punto de la tradición de nuestra escuela, que también, bueno, he tenido la oportunidad de revisar un libro de uno de los primeros especialistas en Hegel que tuvo la escuela, el profesor Eduardo Vázquez. Dice algo muy claro: la dialéctica no reconcilia entes reales. Es decir, si yo estoy hablando de un amo y un esclavo reales, ahí no hay reconciliación posible. Un énfasis que ha hecho uno de los profesores de nuestra escuela actualmente de Hegel es que aquí no hay contradicción, aquí lo que hay es conflicto. Aquí está un amo y aquí está un esclavo. Por eso yo prefiero apegarme a la nomenclatura de la Barrière, quien habla de dominación y servidumbre. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dominación y servidumbre? Son actitudes bajo las cuales se relaciona la conciencia consigo mismo en función de salir de su estado de naturaleza. ¿Cuál es el estado de naturaleza? En el cual todas mis apetencias, todas mis afecciones están relacionadas con el mundo directamente. Ahora, ¿cómo yo intento separarme de ella? Eso genera una serie de vicisitudes afectivas por las cuales pasar a ella. Ahora, desde el punto de vista de la dominación, esta es una conciencia en la cual puede ver al mundo como algo separado de él. Es decir, yo soy la esencia y esto está separado de mí. Lo domino, no lo trabajo
más bien utilizo a otro como una mediación para ello. Ahora, ¿qué es ese otro? Yo me atrevo a decir que eso podría pensarse como el cuerpo mismo. Es decir, yo puedo determinar que esto que me acerca hacia el mundo no soy yo, y que simplemente lo uso como mediación a ello. Entonces, aquí no hablaríamos en un sentido de pertenecer al cuerpo, sino que el cuerpo me pertenece, ¿no? Por otro lado, tenemos a el esclavo, ¿no? ¿Cuál es el modo de relacionarse con el mundo? El esclavo desde su conciencia. Es decir, si desde la dominación se presentaba a sí mismo como la esencia, el esclavo o la actitud esclava se presenta al otro como lo otro que es la esencia. Es decir, yo voy hacia él como lo que él es en verdad, y yo soy el que transito en este punto de ser y no ser. Desde ese punto, Hegel se sirve para presentar distintas figuras para las cuales se sirve la conciencia o se ha servido la conciencia para salir de este proceso de dominación o servidumbre. La primera figura que aparece es la del estoicismo. Hegel identifica este estoicismo como la primera forma que dentro de la historia de la conciencia ha presentado una forma de libertad. Y es la radical separación del mundo, en el cual yo solamente obtengo mi libertad separándome de aquello que produce cambio y me catalogo a mí mismo como la esencia. Esto me recordaba a unos versos de Fray Luis de León, se llama Vida Retirada. Decía: vivir quiero conmigo, gozar del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de esperanza, de odio y de recelo. O sea, fíjense la fortaleza de esta frase, ¿no? Alguien que ve en la vida retirada como la única posibilidad de encontrar su libertad frente al mundo. Ahora, Hegel dirá, bueno, sí, aquí podemos ver una noción de libertad. Sin embargo, esta forma de libertad no tiene satisfacción porque sigue inclinándose al mundo. Entonces entra lo que él puede llamar la figura del escepticismo, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita el escéptico, que no puede realizar desde el estoicismo? Es la transformación del mundo. Es decir, lo transforma, lo trabaja, lo consume. Pero otra vez, si el estoico ha visto en sí mismo la esencia de su libertad, se separa de ella para trabajar al mundo. Es decir, no se consigue a sí mismo como esencia, ni por tanto al mundo como esencia, tal cual. Otra vez caemos en otra insatisfacción. Digamos, la tradición ha tratado de ver en esto como distintas figuras que van pasando unas a otras. Desde la perspectiva que yo voy leyendo la fenomenología del espíritu, tiendo a considerar que para Hegel esto es una historia que ya ha ocurrido, no como un hecho real histórico procesivo, sino como otra vez lo que ha llamado Ingrid, una sucesión de relaciones lógicas, es decir, nociones bajo las cuales se sirve Hegel para explicar este punto. Entonces entramos a otra figura, que es lo que Hegel puede llamar el alma desventurada. El alma desventurada es aquella que precisamente se mide en esto que ocurre entre el estoicismo y el escepticismo. Es decir, una vez yo soy esencia y lo otro no es real, otras veces lo otro es esencia y yo no soy real. Si pensáramos en una figura que podría ser un gesto explícito, yo me encontré con la figura de Raskolnikov, Rodian. Es una persona formada intelectualmente, abogado, el cual trata de resolver su dilema entre él y el mundo, tratando de transgredir algo real, cuando el problema realmente es su conciencia. Si pensáramos en otro, podríamos pensar también ustedes han visto la película Fight Club, ¿verdad? O sea, me permito hacerle el spoiler aquí. O sea, claro, todos llegamos a la película viendo a Tyler Durden y al otro tipo, que no me acuerdo el nombre, creo que no dicen el nombre ni siquiera. Y dice, bueno, pero esto que se da entre ellos dos, hasta que llega un punto en que el otro se da cuenta de que el otro es él mismo, es una proyección de su propio ser. Pues bien,
Esto es lo que todavía no le ha ocurrido al alma desventurada, pero sin embargo es la forma de la conciencia que lo sufre. Es decir, sufre su separación del mundo. Ahora, dentro de este punto me he encontrado con personajes como filósofos como Habermas, que dentro de la tradición filosófica ven en Hegel una primera aproximación efectiva a introducir el problema de la intersubjetividad al problema de la conciencia. Es decir, si yo he tratado de decir todo este tiempo que precisamente esto que se ha tratado como dos entes reales, no son dos entes reales, uno y otro, sino que es la misma conciencia desdoblada, Habermas intenta colocarlo desde el punto de vista en que sí, efectivamente aquí estamos hablando de una intersubjetividad. Pero otra vez, ¿de qué tipo de intersubjetividad estamos hablando? De esta que quiere reconocerse a sí misma como igual a sí misma. ¿Y cuáles son las vicisitudes que pasan para que esto ocurra? Las soluciones que Hegel ha tratado de ver dentro de la propia historia de la conciencia para preceptos de la fenomenología no están en la sección autoconsciente, porque si no nos quedaríamos en el problema. El alma, la conciencia seguiría escindida. Aquí podemos entrar a la sección razón. Allí Hegel trata de ver las posibles soluciones que se han dado a partir de esta conciencia que intenta reconciliarse con el mundo, de eso sí mismo, ¿no? Hace este recorrido y entra a lo que un capítulo que no he visto tan comentado, tampoco he leído tanto, pero donde podemos encontrar una de las cosas que a mí me impactó más, ¿no? Que son dos: el alma bella y la libertad absoluta y el terror. ¿Quién es el alma bella? Es esta alma que trata de ver en sí misma como la totalidad de la esencia y trata de separarse del mundo por la impureza de él, y que por tanto no llega a actuar. Eso puede parecer un poco a esta figura del estoicismo. Entonces, otra vez nos vemos separados. La libertad absoluta y el terror. Hegel allí examina cuáles son las consecuencias de ya no separarse de la libertad, sino de asumirse como la libertad. Y comenta un modus operandi de la Revolución Francesa, ya en la época de Robespierre, en la cual todo aquel que era considerado no revolucionario, mejor dicho, se le cortaba la cabeza. Y así mismo se llamaba el reino del terror. Busquen, no tiene otra cosa sino que buscarlo. Entonces, desde la perspectiva del reconocimiento y el otro, nos encontramos con estos dos extremos. Esto que asume la libertad desde el sí mismo puro, no mezclado, y esta que lo asume como, sí, yo soy el sí mismo y lo que no se parezca a mí, muere. Entonces, desde estas dos perspectivas extremas no es posible, desde donde yo he entendido a Hegel, lograr una reconciliación. Ahora, para ir cerrando de algún modo, me acuerdo de otro punto de la fenomenología del espíritu, donde Hegel comienza a tratar de ver la posibilidad de cómo esta reconciliación se ha dado efectivamente. Y es una sección para mí de las más bonitas de la fenomenología, que es el mal y el perdón. En la sección del perdón, él comienza con una frase que a mí me ha impactado como muchísimo. Dice: las heridas del espíritu se curan sin dejar cicatriz y hacen patente la herida de donde proviene. Es decir, esta decisión que se ha dado de la conciencia trata de ser curada. Pero ¿cómo trata de ser curada? No desde la libertad absoluta, en la cual se desprende cualquier otro que no sea igual que él, y no tampoco desde la separación de él,
sino desde el admitir que tanto el otro como yo somos dignos de respeto y de consideración, y que cualquier forma de que venga a establecerme previamente qué es lo que es digno de consideración, respeto, digamos, me representa un necesario escepticismo, y si me atrevo a decirlo más aún, peligro. Y esto es parte de la reflexión que trata de colocar Hegel aquí. Por eso me voy a permitir leerles un fragmento de la fenomenología del espíritu, de ese mismo apartado del mal y el perdón, donde dice: la palabra reconciliación es el espíritu que es allí, que intuye el puro saber de sí mismo como esencia universal, en su contrario, en el puro saber de sí mismo como singularidad, que es absolutamente sí misma, un reconocimiento mutuo que es el espíritu absoluto. Digamos, reconocimiento mutuo, que es cuando nos estamos preguntando la relación entre reconocimiento y otredad desde la perspectiva de Hegel. Nos estamos preguntando qué significa considerar al otro como un sí mismo, en tanto que yo me considero a mí mismo como un sí mismo, y cuáles son las formas bajo las cuales desde la historia de la conciencia se ha logrado este cometido. Voy a permitir leerles para terminar, un fragmento de un libro que se llama Los Romanos, que comenta uno de los que son lo que él llama el término preferido de Cicerón, ¿no? Entonces dice: el término latino humanitas empleado en esta ecuación era la palabra favorita de Cicerón, y el concepto que encerraba era peculiarmente romano, nacido de la experiencia romana. Significa, por una parte, el sentido de dignidad de la personalidad propia, peculiarísima, y que se debe cultivar y desarrollar hasta el máximo. Por otra, significa además el reconocimiento de la personalidad de los demás y de su derecho a cultivarlo, y este reconocimiento implica transigencia, dominio de sí, simpatía y consideración. Desde este punto de vista, con lo que he tratado de exponerles sobre la noción de reconocimiento y su relación con la otredad en Hegel, otra vez, he tratado de exponerles desde el principio de la autoconciencia hasta el alma descentrada lo difícil que representa para la autoconciencia y los procesos afectivos que pasa para él, y cómo eso de algún modo se muestra efectivamente en su relación con el mundo. La opción que, digamos, ha propuesto Hegel como algo ya dado es la reconciliación. Ahora, ¿qué significa reconciliar? Podría decirlo de esta forma, puede sonar como un juego de palabras. Reconocerse es reconocer al otro. Reconocer al otro es reconocerse. Gracias. Poco bueno tuvo que decir de Hegel, aunque la mayor parte de ello era comentarios destemplados, solo alguno que otro en cuanto al estilo, era un comentario realmente minucioso. Bien, Schopenhauer entonces. Quisiera empezar diciendo que las consideraciones de Schopenhauer en torno al problema ético no son realmente de lo que uno podría tomar como el ensayo de 1840 sobre el fundamento de la moral. De hecho, les voy a leer un momentito una cosita que estaba en uno de sus cuadernos. Dice: estos pliegos escritos en Dresde entre 1814 y 1818 muestran el proceso de fermentación de mi pensamiento, un proceso del que nace toda mi filosofía y donde va recalcándose poco a poco, como un bello paisaje en medio de la neblina matinal. Lo más digno de atención es que ya en el año 1814 todos los dogmas de mi sistema se habían visto consignados. En efecto, en los cuadernos de juventud de Schopenhauer ya encontramos varias ideas claves de hacia dónde pretendía él dirigir el sistema. Y
Después de que le entrega la tesis doctoral en 1813, que es un tratado básicamente de epistemología sobre el principio de razón suficiente, al año siguiente él está gestando lo que es su sistema de filosofía, que va a ir más allá del principio de razón, y de hecho plantea una filosofía descriptiva que para él se asemeja más a la forma del arte que a la forma de la ciencia, y no se preocupa tanto del qué debería ser, sino el qué de hecho es. Pero justamente desde el retrato que se hace de primera persona, en esto se parece un poco a las perspectivas fenomenológicas que le siguieron. Bien, esto lo digo porque la aproximación ética de Schopenhauer también es descriptivista. No va tanto desde una máxima temporal de qué debería ser el caso, sino que se fija en los casos, en aquellas acciones que efectivamente consideramos dignas de valor moral, y a partir de ahí trata de inducir cuáles son las categorías morales, cuáles son los incentivos morales primarios. Ok, para darles una panorámica de la perspectiva sistemática de Schopenhauer, en el plano metafísico él hace una apropiación del idealismo trascendental kantiano, poniendo del lado numénico lo que él va a llamar voluntad, que es un concepto sumamente cargado y que tal vez podamos comentar un poquito después, las preguntas, y el concepto del lado fenoménico, que sería el lado de la representación. Por el lado epistemológico está el conocimiento abstracto, que está aplicado al mundo de la representación, y el conocimiento sentido, que es el conocimiento de la voluntad. En el plano estético, y entraré más tarde a esto como en un preludio a lo ético, y luego sí vamos a ver de lleno cómo es la cuestión de la ética. Para que tengan un poquito idea de cómo va fermentándose el pensamiento ético schopenhaueriano, él le interesa mucho observar en la conducta cotidiana qué actos se dan, qué actos son para él, qué actos todos podemos decir que tanto hay un consenso general de que un acto puede ser moralmente reprensible, como puede ser un acto moralmente elogiable, o incluso moralmente neutro, ¿ok? Y además nosotros mismos, en nuestro sentir, tenemos la identificación de, por ejemplo, el orgullo, la satisfacción que nos causa una acción moralmente digna, versus él lo llama el punzón de la culpa que sentimos cuando cometemos una acción reprensible. Bien, Schopenhauer es una persona que a lo largo de sus viajes le tocó mucho ver lo que era la miseria, el envejecimiento, la mortandad. Era época de peste, había muchas cosas que... Y entonces una de las cosas que lo hizo llamar mucho la atención fue cómo el entorno le reflejaba la indigencia y la miseria humana. Y dice lo siguiente en el fragmento 89: con respecto a la indigencia humana, se dan dos estados de ánimo contrapuestos. En uno de ellos, la indigencia humana se hace presente de inmediato a nuestra propia persona, a esa voluntad nuestra que quiere con vehemencia y se ve doblegada por todas partes, plasmándose en sufrimiento. A consecuencia de todo ello, siempre quiere con mayor vehemencia cuanto se presenta en toda suerte de afectos y pasiones. Y esta volición, cada vez más intensa, solo alcanza su término cuando esa voluntad se invierte para dar lugar a la resignación, es decir, a la salvación. Pauso aquí. En la hora capital veremos una doctrina de la soteriología que se opone o parece no casar bien con lo que sería su posterior defensa de la compasión. Bien, quien se haya plenamente sumido en esta disposición de ánimo recién descrita, ve con envidia el bienestar ajeno, sin participar en aquel sufrimiento de los demás que sale a su encuentro. Sin participar en aquel sufrimiento de los demás que sale a su encuentro. En la disposición anímica que se contrapone a esta, la indigencia humana nos es dada mediatamente como mero conocimiento. Predomina la contemplación del sufrimiento ajeno y nos distrae del propio. En la persona del otro percibimos el sufrimiento que asumimos con compasión, y el resultado de tal disposición es una caritativa filantropía, donde ha desaparecido toda envidia y cuyo lugar es ocupado por el gozo experimentado al ver que alguien se alegra de poder contribuir al alivio de aquel hombre atormentado. Esto es apenas 1814, y ya la tensión
entre una renuncia a la voluntad, y que es propia de la actitud ascética que le interesa a Schopenhauer, y la actitud compasiva, ya se va a gestar. Bien, entonces, ¿qué acciones considera Schopenhauer que se dan efectivamente cuando uno va a la experiencia? Por supuesto, el egoísmo para él parece predominante. De hecho, lo describe como colosal y que se alza imponente sobre el mundo. Para él la presencia del egoísmo en el mundo es abrumadora, ¿ok? Y esto no es, sin embargo, digamos, para él no es una acción moral reprensible, no denuncia una moralidad reprensible, porque si nos vamos a la metafísica, cuando la voluntad como cosa, el mundo como cosa en sí misma, se objetiva, se instancia en cada uno de los particulares, pues la voluntad pasa de ser una masa informe que no sabe lo que quiere, sino solo que quiere, dado que es voluntad y solamente voluntad, fragmento sentido, pasa a ser una voluntad que determina objetos, ¿ok? Esta voluntad escindida justamente parte de concebirse a sí misma en primer término como una parcialidad, como una cosa que quiere objetos propios que son propios a su manera de estar representada en el mundo, ¿ok? Y en ese sentido, la lucha, esta búsqueda parecida al conatus spinoziano, es propia de cada uno de los particulares. Entonces, el egoísmo podríamos encontrarlo incluso en criaturas animales que son sufrientes como nosotros porque también desean, ¿ok? Sin embargo, Schopenhauer hace una distinción importante entre el ser humano y los animales, no en cuanto a grados de superioridad, sino que por nosotros tener la capacidad de plantearnos un concepto, poder analizar en razonamiento, podemos tener acceso al autointerés, ser conscientes de nuestro autointerés, no así los animales, quienes solamente desean y se mueven van en pos de sus necesidades y deseos. Bien, entonces por un lado está el egoísmo, ¿ya? Y es predominante y parece inducirnos a esta perspectiva en la cual la motivación verdaderamente ética, digna de ser considerada moralmente valiosa, no es más que una ficción, no es más que algo de lo que se va a permanecer escéptico, y yo deba simplemente asumir un egoísmo psicológico como podría asumir un egoísmo teórico, ¿no? Schopenhauer descarta de plano esto, pero es sumamente despectivo al hacerlo, diciendo que quien así piensa no merece tanto una refutación como una cura, ¿ok? Schopenhauer va a enfocarse en aquellos actos que para él son manifiestos de comportamiento altruista. Él habla, por ejemplo, de la persona que siendo desposeída devuelve un dinero. Y yo, para no ser el ejemplo como una especie de ficción literaria, dado que es célebre la habilidad de Schopenhauer como prosista, me tomé la libertad de buscar recientemente noticias de internet y encontré algo verdaderamente sorprendente. En Canadá, un indigente devolvió unos $13,000, ¿ok? La gente conmovida decidió hacer una colecta para ayudar a este indigente y el hombre lo donó a un hogar para ancianos, ¿ok? Schopenhauer toma un ejemplo histórico de un héroe suizo de apellido Van Winkelried, quien además se inmola ante los austríacos para que los suizos puedan escapar a la masacre y eventualmente imponerse en la batalla. Entonces, él toma ejemplos de muchísimo sacrificio y de muchísima nobleza, según él, y que aparentemente la convención, como él dice, el criterio también convencional, dan a entender que aunque es rara y que de hecho para él, como él dice, se presenta como el gran misterio de la ética, es lo que da sentido hablar de moral, es lo que permite que haya una filosofía moral donde el contenido va a ser las acciones compasivas por contraste con las acciones maliciosas y las acciones egoístas. Bien, ¿qué le pide Schopenhauer a la compasión?
porque no es cualquier compasión a secas, no es, ojo, no confundan esto con empatía. La empatía te va a llevar, sí, a identificar los estados del otro, los eventos mentales del otro, a estar consciente de cuáles son los estados, por ejemplo, su sufrimiento, su goce. Pero eso, por ejemplo, una persona cuya motivación primordial sea maliciosa, le permitiría más bien entregarse, dar rienda suelta a su empresa de hacer sufrir al otro porque sabe que le toca la tecla, ¿no? Entonces, no basta con la empatía, y me voy a permitir sistematizar a partir de la interpretación de David Cartwright algunos las 6 rasgos distintivos de la compasión schopenhaueriana. Dice Cartwright en 2013, su ensayo 2013, A siente compasión por B, sí y solo sí. A y B son sintientes. A toma conciencia de que B está sufriendo. 3, y este es el requisito problemático, A participa inmediatamente del sufrimiento de B. 4, A siente congoja hacia B. 5, A desea el bienestar de B. 6, final, A está dispuesto a evitar o eliminar o aliviar el sufrimiento de B, es decir, manteniendo todo lo demás constante, ceteris paribus, A actuará para evitar o eliminar el sufrimiento de B. Entonces vemos que, a diferencia del mero identificar y del mero estado cognitivo, primero hay un componente fuertemente emotivo. En efecto, dice, toma conciencia, siente congoja, desea el bienestar, o sea, hay un deseo, hay una creencia, hay una emoción y hay una disposición a actuar. Idealmente la persona actuará. Volvemos, si tú estás partiendo de una ética descriptiva y empirista, tú tienes que ver los actos en el mundo. Entonces la compasión va ante todo de una acción, ¿ok? Y a Schopenhauer le importa mucho que tú sientas un impulso muy fuerte de actuar para que la inacción no permita que el sufrimiento se siga prolongando. ¿Bien? Ok. Dije antes que el requisito 3, A participa inmediatamente del sufrimiento de B, es un requisito problemático. Schopenhauer está consciente de esto. Y cuando, pasada su clasificación de las motivaciones, ¿alguien levantó la mano? Cuando pasada su clasificación de las motivaciones, aborda el tema de la compasión, este requisito de participar inmediatamente del sufrimiento del otro, lo va a montar en la distinción voluntad y representación, que pasa por una forma de conocimiento. No, por cierto, el conocimiento que es propio de las ciencias, que es el conocimiento abstracto, en el cual se registra espacio, tiempo y causalidad, y se concatenan unos fenómenos a otros por medio del principio de razón suficiente. En este caso, como el principio de razón suficiente tiene 4 raíces, la que nos corresponde ahorita es ver la de los motivos. Y como dice Schopenhauer, la motivación es la causalidad vista desde adentro. En motivos vamos a tener justamente si la acción va a satisfacer a uno mismo o al otro, y si busca causar un bienestar o un mal. Bien y mal, entiéndase, que se están viendo en sentido relativo, en el sentido de que algo será bueno si contribuye, o sea, si es conforme al agrado de una voluntad, o malo será si es contrario al agrado de al menos alguna voluntad en particular. ¿Ok? Bien, esto define una matriz de 2×2 en la que te encontraríamos si la acción va primordialmente orientada hacia el bien propio es egoísta, si va orientada hacia el bien del otro es compasiva, si va orientada principalmente al mal del otro es malicia. Y Schopenhauer lamentablemente nos dejó un huequito acá, que es cuando mi acción va principalmente orientada a autoinfligirme daño. Schopenhauer lo reconoce en una carta del 10 de diciembre de 1844 a Becker, pero dijo que para el momento en que entregó el ensayo sobre el fundamento de la moral, no lo quiso meter porque no era cónsono con la moral de una Europa protestante, y el jurado por lo demás no lo entendería, y en la carta intima que esta vocación a la autoinflicción de daño, al autoinfligirse daño, es una vocación que tiene un cariz ascético, ¿ok? Pero nunca lo nombró específicamente y nunca lo desglosó. Bien, para entender esta ética y cómo la compasión justifica
lo que le aparecen virtudes cardinales de las cuales se derivan las otras, que son la justicia y la benevolencia, Schopenhauer nos va a mostrar primero que las virtudes más importantes son contrarias al egoísmo, es decir, el egoísmo, al no tener carga moral, digamos, la malicia la tendría negativa, el altruismo o la compasión positiva. Las virtudes no pueden estar casadas con el egoísmo. La acción tiene valor, la acción que tiene valor moral no es egoísta, y al tener estos tres motivos, la compasión es la que nos resta, en la cual se pueden asentar las virtudes, y son aquellas en cuya acción se refleja algo que la gente atribuye valor moral. Bien, pero para entender la compasión tengo que entender la metafísica schopenhaueriana. Para yo poder llegar a la idea o a la contemplación que me permite tener un punto de vista ético, una primera vía que propone Schopenhauer es la contemplación estética. ¿Por qué? Porque como todo se basa en la relación sujeto-objeto, y todo esto, dado que el mundo, como metafísicamente hablando, es voluntad, es decir, un querer, en distintas formas, en distintos sentidos, que después podemos ver en la dimensión problemática. La manera de contemplar un objeto estéticamente, al igual que en Kant, pasa por contemplarlo ya no como un objeto apetitivo o aversivo, ¿ok?, sino como el objeto, como representación más, o como expresión más clara del mundo. Y al ser expresión más clara del mundo, lo que me está traduciendo es el aspecto numérico o metafísico del mundo, y no el aspecto meramente representacional. Cuando yo descubro eso, me doy cuenta de que la multiplicidad estaba aquí, y la no multiplicidad, porque al no haber número, no puedo decir que haya uno, la no multiplicidad metafísica está del lado de la voluntad. En ese momento, yo soy aquella cosa que contemplo, y la barrera entre yo y el otro parece desaparecer, parece abolirse. Esto es muy importante para pasar al plano de entender la ética de la compasión. ¿Por qué? Porque para cumplir con el requisito 3, que es la participación inmediata del sufrimiento del otro, tengo que dejar de verlo, aunque sea en su aspecto de conocimiento metafísico, no de conocimiento abstracto científico, sino una intuición. Tengo que verlo no como el no ego, como lo vería el hombre egoísta, o el hombre cuya motivación primordial es egoísta, porque en el carácter coexisten todos los motivos, aunque en diferente proporción, sino que mi motivación principal debería ser verlo como a yo repetido. Al yo verlo como yo repetido, lo puedo identificar como otro sufriente, y como su sufrimiento no es distinto del mío, porque ambos somos voluntad, irresistiblemente me veré volcado a aliviar su sufrimiento o evitarlo. ¿Se entiende esta idea? Entonces, esto contrasta obviamente un poco con la idea de la Z que encontramos en el mundo como voluntad y representación, porque el Z parecería que es el que tiene el mayor grado de conciencia respecto a que el mundo es voluntad, el deseo se enfrenta cada rato con obstáculos, cuando es satisfecho solamente produce aburrimiento, y el planteamiento de un nuevo deseo, dado que la voluntad no está limitada por el espacio-tiempo, entonces al haber un deseo infinito hay sufrimiento infinito, y es fútil la búsqueda de satisfacción, por lo cual el Z se deslindaría de esto, ¿no? Ok, bien. Esto nos lleva entonces a preguntarnos por el carácter y el destino de los hombres, el destino de las personas. Como dije, el carácter en cada uno de nosotros incorpora los incentivos morales básicos. Lo que cambia es el predominio, ¿ok? Lamentablemente Schopenhauer consideraba que el carácter moral es innato y es invariable. De hecho, uno de sus grandes ejemplos es que así como ninguna cantidad de lecciones de estética te hace un genio del arte, ninguna cantidad de lecciones de moral te hace un santo. Y dice además, ¿acaso Séneca no fue preceptor de Nerón? O sea, él era muy escéptico respecto a que el carácter moral pudiese ser modificado. Después voy a hacer una crítica de eso, justamente siguiendo la idea de que la ética de Schopenhauer es empírica. Bien. Entonces, sin embargo, reconoce que al conocer las motivaciones primarias de cada uno, puedo reconducirlas de tal manera de lograr un orden de convivencia. Por ejemplo, el egoísta, dice, puede ser entrenado para dañar a menos personas, suministrándole un conjunto más rico de intereses que perseguir.
Entonces, tú podrías, por ejemplo, sabiendo el carácter de una persona y su motivación primaria, tratar de orientar su acción aportándole los motivos que le son más atractivos para que entonces su acción lleve al fin deseado. Esto ya entra en el plano de la política. Entonces, cuando yo veo los distintos hombres, veo, por ejemplo, que el destino del carácter fundamentalmente malicioso o egoísta es justamente a no ascender en un nivel de conciencia y a quedarse repitiendo los sufrimientos neciamente, al tiempo que a nivel plano, concreto, social, tiende a ser marginado, tiende a ser excluido, lo cual irónicamente le dificulta más satisfacer sus deseos. Mientras que la suerte del hombre compasivo es sentir que encaja en el plano de la otra edad y ve verificada su intuición de que como no soy distinto a ti, entonces pertenezco junto contigo a una misma cosa. ¿Ok? Lo cual permite plantearse que si bien es cierto que hay una justicia eterna en la cual el solo hecho de la existencia nos condena a sufrir, y de alguna manera es una especie de pecado original, que en el pecado lleva la penitencia, que es justamente por desear, por objetivarse la voluntad como se objetiva, lo que le queda es sufrir. Sin embargo, en un mundo en donde el incentivo primario fuese la compasión, contribuiríamos todos a reducir el sufrimiento. Y ahora voy a pasar a la crítica sobre el carácter. La crítica sobre el carácter pasa por dos ejemplos. Actualmente se sabe que la lectura de literatura de ficción, sobre todo ficción de esta narrativa como lo que pudiera ser verosímil, la ciencia ficción, Manuel, contribuye mucho a las facultades imaginativas, pero aparentemente la literatura de ficción, como las novelas de Jane Austen, los relatos de Dostoyevsky, al permitirnos la identificación con el personaje, nos activan estos centros de simulación de experiencias y nos ayudan a desarrollar una capacidad empática mayor. Pero como dije antes, la empatía no basta. Por lo cual me voy a mi segundo hallazgo empírico. Resulta ser que desde hace varios años se viene trabajando científicamente los alcances de ciertas prácticas meditativas, por ejemplo el mindfulness, para desarrollar la compasión. Resulta ser que con un entrenamiento de 8 semanas, grupos que no habían tenido exposición previa nunca a esto, pasan una prueba en un contexto experimental o cuasi experimental, en la cual se trata de inducir lo que se llama el efecto del transeúnte o el efecto del espectador. El efecto del espectador opera bajo el siguiente sesgo cognitivo. Si yo veo a alguien que está sufriendo, o si veo que está alguien en problemas, necesitaba ayuda, y la mayoría no opera, parece ser que mi inacción se justifica en la inacción de la mayoría, como si nadie hace nada más, ¿por qué yo habría de hacerlo? ¿Ok? Resulta ser que cuando tú llevas a esta gente supuestamente que hace a responder unos cuestionarios para una situación de experimento, el verdadero experimento ocurre en la sala de espera, donde hay 2 sillas, 2 actores, ¿verdad? Y la persona se va a sentar a llenar el cuestionario y entra un tercer actor con un yeso en la pierna, unas muletas, quejándose, quedándose a un lado de la pared, a ver quién le cede el puesto. Obviamente los actores no lo van a hacer para tratar de inducir el efecto del espectador. Oh sorpresa, el grupo control tuvo una respuesta prosocial, altruista de ceder el puesto del 14%, mientras que el grupo experimental, que se sometió a 8 semanas de tratamiento o al entrenamiento, tuvo una respuesta altruista del 50%. Esto incluso ocurre si el entrenamiento ocurre con ayuda de una pequeña aplicación de celular, donde el grupo control, que le das, por ejemplo, no sé, puzzles, le das cosas de entrenamiento de inteligencia, y al otro le haces el entrenamiento en mindfulness, 16% versus 37%. Entonces, quiere decir que en un tiempo muy breve,
con los debidos entrenamientos, si bien la educación en sentido tradicional, como dice Schopenhauer, probablemente no contribuya demasiado a que seamos más compasivos, esta clase de intervenciones sí logra tener un efecto mesurable, reproducible y estable en el tiempo, porque además, al cultivar esta compasión con estos entrenamientos, soportas una cosa que se da en contextos médicos. A los médicos, a las enfermeras, le pasa lo que se llama una inundación o un hundimiento compasivo, en el cual la persona, de recibir tanto sufrimiento irracional, se fatiga y se cierra. Resulta ser que la persona entrenada, que ocurre por ejemplo en meditadores crónicos, monjes, tal, logran resistir el sufrimiento del otro sin desgastarse ellos y sin cerrarse. Entonces, quiere decir que afortunadamente Schopenhauer en este punto crucial no tenía razón, y el carácter moral, por lo menos desde el punto de vista del incentivo compasivo, es profundamente modificable, y por eso los invito a considerar seriamente las posibilidades que tiene para los problemas que tenemos que enfrentar en la otra edad el cultivo de la compasión. Muchas gracias. Bueno, sin más, esperamos su participación, preguntas, intervenciones. Sí, por favor. De verdad que te felicito por que hayas tomado el tema de Schopenhauer, ya que también se toma con filósofo bajo la mesa, no se le debe regarse el que debe. ¿Dónde? Sí, No, siempre en todos el lados. que debe. Como pues, se le toma como un místico, como no sé. Es interesante porque fíjate que también Schopenhauer se mueve en un ámbito religioso, en torno a la compasión. Y ese ámbito religioso es de contenido un cristianismo pasado por el ámbito luterano y sobre el budismo, también que toma la compasión. Vemos cómo en la teología de Lutero la compasión fue un papel importante, y eso realmente es muy llamativo. También otro, que la voluntad se puede entender de manera también muy práctica, la voluntad de vivir. Es decir, los que estamos aquí, lo que queremos, todo lo que queremos aquí es igual. El querer es igual tanto en el animal como en el hombre. Lo cual es un problema, sí. Sí, en el hombre. Es decir, ¿qué es lo que quiere el ser vivo? Que es vivir, quiere la vida. Y por eso el ser humano se afirma y niega lo otro. Bueno, eso por un lado. Sí, efectivamente, el mal que le causas a otro es cuando tú autoafirmas agresivamente tu voluntad, descuidando o anulando o negando la del otro. Y de eso dice Schopenhauer que va el derecho, de poner límites a estos ejercicios de la voluntad. Y el hombre justo, que es como un nivel intermedio de conciencia entre el hombre egoísta o mezquino y el hombre compasivo, sería una persona que se limita a no infringir o no afirmarse por encima de los demás, sin embargo no se mueve a la acción. Es un poco parecido a este estoico que tú hablaste, un poco parecido a la ¿Tú ibas a decir algo más? Sí, entonces también en el ámbito religioso, cuando él propone el velo maya, y se cae, sí, y ve que el otro, lo que siente el otro también lo siento yo, porque es la misma esencia que se manifiesta en el otro. Entonces cuando yo veo al otro sufriendo, también me tengo que hacer cargo del sufrimiento del otro para poder nivelarlo. Por lo tanto, también en la dialéctica del amo, como lo proponía el amigo, también se ve eso, es decir, el que inflige sufrimiento al otro es también el que sufre. Sí. En el caso, por ejemplo, del amo y el esclavo, el amo también quiere y el otro quiere también. Entonces se da cuenta que es lo mismo. Lo único que no se da cuenta es que ve el otro como una representación. Sí. Y la voluntad de vivir no se da cuenta que vive en el otro también. Por lo tanto, la voluntad de vivir se devora a sí misma. Es una imagen. Es lo que él dice, que hunde los dientes en su propia casa. Se devora a sí misma. Entonces, hay una constante, el mundo hay una constante afirmación y negación. Una constante afirmación en un círculo vicioso donde no se puede encontrar una saciedad. Esa voluntad de vivir es insaciable y pone muchas figuras mitológicas. Hay un escape. Hay un escape que es el escape del hombre ascético. El hombre ascético, el hombre que puede negarse a sí mismo y puede salir al encuentro del otro. Al encuentro del otro, que ve que el otro también, lo que quiere lo quiero yo también. El asceta trascendería eso, al ver que la lucha de la voluntad es fútil, podría perfectamente deslindarse de esto. Es una manera de entender a la asceta, solamente te lo digo para que tengas presente. Podría haber una asceta efectivamente como los ascetas budistas, que en el noble camino óctuple, el irse deslindando de la propia voluntad
no es inconsistente con practicar la compasión, ¿ok? Justamente porque es simplemente un proceso de progresiva autorrenuncia de la voluntad individual, ¿ok? Entonces, consagrarse al otro y en el proceso renunciar a cosas que uno pueda querer, dada la conciencia de que la voluntad es una, no sería inconsistente en sentido. Pero podrías ver una secta que simplemente se escinde. Sí, perfecto, y fíjate que cuando Schopenhauer dice que la ética cristiana encaja totalmente en su sistema, porque la ética cristiana como tal significa la compasión, y por esto el nombre de muchos santos cristianos también, en el caso de San Francisco de Asís, que tuvo esa renuncia en sí para poder salir en encuentro del otro. También. Manuel. Perdona, me da un poco de vergüenza intervenir por haber llegado tarde a la ponencia, pero me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo no? Más en esta intervención. ¿Cómo no? No, disculpa si esto ya lo tocaste previamente. Adelante, por favor. ¿De verdad crees que es posible ir al encuentro del otro a partir de la renuncia de uno mismo? ¿O en qué sentido definirías esto? Por ejemplo, pienso en Kant, ¿no? Kant dice, primero pareciera que la propia autogénesis de la moralidad, ¿no?, nos exige que no abandonemos nuestros propios telos, por ejemplo, o nuestros propósitos. Es decir, la moral tiene un sentido en la medida en la que necesitamos salir al paso de un montón de intereses encontrados. Pero además de eso también está, por ejemplo, una de las formulaciones de imperativo categórico que dice no tomarte como mero medio ni tomar los demás como meros para un fin, sino entender a cada quien como un fin en sí mismo. Parece que yo no podría entender a alguien como un fin en sí mismo si yo a su vez me entiendo como un mero medio. O sea, pareciera, digamos, esto de ir al encuentro del otro abandonándome a mí mismo, claro, lo entiendo entiendo un poco que hay una herencia de filosofía oriental muy fuerte en Schopenhauer, pero quizás porque estoy como... Pero incluso lo que está, el trasfondo que está apelando es un trasfondo como de una transformación de idealismo trascendental, no necesitas... No, vale, de todas maneras es una duda, digamos, ¿en qué medida o en qué sentido? Porque a lo mejor también estoy viendo en el sentido que no es... Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero es que no te angusties mucho por la parte de filosofía oriental, porque ciertamente Schopenhauer la usa mucho, pero él mismo lo hace como ilustraciones de como a veces se usa Platón, que cuando usa que si el mito de la caverna, la analogía de la línea. Él dice que ha dicho que los Upanishads reproducen míticamente lo que él trata de reproducir racionalmente. ¿Ok? En cuanto a ir al encuentro del otro, tomar en cuenta que el mundo para Schopenhauer empieza en el mundo como voluntad de representación, dice el mundo es mi representación, y además dice en el fragmento 194 recogido por Roberto Rodríguez Aramayo, dice: toda mi filosofía se deja compendiar en este acerto, el mundo es el autoconocimiento de la voluntad. Bien, quiere decir que esta perspectiva biaspectual del mundo como voluntad y representación, en la medida que tú eres verdaderamente consciente del mundo, tú sabes que la biaspectualidad es insoslayable, ¿ok? Yo voy a ver como representación y al mismo tiempo voy a tener una conciencia de la interioridad de que las representaciones fenoménicamente, muchas son numéricamente una, o la misma, perdón, ¿no? De nuevo, el número está del otro lado. Entonces, de alguna manera, esta especie de autorrenuncia también es un poco aparente, ¿ok? Porque si yo como fenómeno soy apariencia y mi sustrato metafísico es voluntad, al yo hacer por ti, hago también por mí. Y de nuevo, Schopenhauer reconoce que las acciones pueden ser de incentivos mixtos, ¿ok? Puede haber algo que sea a la vez altruista y egoísta, y creo que esto recoge un poco esa tensión que hay en la biaspectualidad. Entonces, trabajar por el otro desde la autorrenuncia no puede ser tampoco la inversa, que entonces tú trabajas al otro anulándote a ti, porque es la voluntad hincándose el diente a sí mismo otra vez, ¿ok? Y además, en las prácticas compasivas, que también llegan desde los orientales, existe que en la práctica de la compasión hacia uno mismo también, el ser gentil y amable con todos los seres sufrientes, contigo también, con los animales también. ¿Algo más? Sí. Y luego vi. Bueno, tengo
dos preguntas. Sí. Una para a otra persona. ¿De qué índole? Cualquiera, ya Okay. sea transportista, ya sea incluso un profesor. Ok. Nosotros volvemos a esa persona un otro, pero deshumanizado, en el sentido de que no nos importa el individuo, nos importa el servicio que está prestando. Es decir, un transportista, a mí no me importa si tuvo un mal día, si es una persona, a mí lo que me importa es que me lleve del punto A al punto B. El profesor, que no me importa si tuvo un mal día, solamente quiero que me dé clase, que me dé conocimiento. Entonces nosotros se puede decir que en nuestra sociedad existe ese riesgo de llegar aproximarnos al otro deshumanizado. Me gusta esa pregunta, vamos a trabajarlo aplicando Exacto. Y la pregunta concreta para ti es esa para los dos. Para ti, Rafa, con respecto a lo de la ética de la compasión, me hizo mucho ruido y no sé si tiene una pequeña influencia kantiana en el sentido de verse, ver al otro. Schopenhauer es una como gigantesca influencia kantiana. Exacto. Pero en la ética es prácticamente el polo opuesto, porque justamente te está llevando a decir que la mera postulación de una ley en abstracto no puede aportar el fundamento de la moral por cuando no aporta un motivo para la acción. De hecho, perfectamente un psicópata podría, por ejemplo, Schopenhauer no tendría problema en admitir que un psicópata podría ver la ley moral y actuar completamente distinto a él. ¿Ok? Él necesita que la moral tenga una sustancia real, que cuando tú teorizas sobre moral, teorizas sobre el mundo. Y si tienes que teorizar sobre el mundo, tienes que ver los actos. Y si ves los actos, el criterio para ver moral es que sean moralmente dignos, que tanto uno lo sienta por dentro como que la gente lo reconozca. No así, la máxima en todo caso que tú podrías derivar de Schopenhauer se induce empíricamente y se reduciría a esta fórmula en latín: neminem lede, imo omnes quantum potes iuga. No lesiones a nadie, sino que antes bien a todos ayuda en cuanto puedas. ¿Ok? Bien. Michelle, ¿tú quieres contestar la pregunta de ver al otro como un objeto, como un deshumanizado? Bueno, en función de eso, creo que hay un ejemplo que me vino a la mente. Eso de estos videos de YouTube, bastante la gente comparte y todo, ¿no? Era una fiesta de un niño pequeño, tendría máximo 2 años, 2-3 años. Entonces, bueno, están en medio de la celebración, está la típica piñata, le ponen una piñata de un personaje de Spider-Man, entonces se lo ponen hacia el frente, y me dan el palo para que le comenzara la piñata. Me agarra el palo y le comienza 3 toques con el mago, le da el palo a su mamá y lo abraza. O sea, lo que hace es abrazarlo. O sea, digamos, para mí eso es como el ejemplo más prístino que yo puedo tener de reconocimiento. Tanto de ver al otro como un sí mismo. Tanto que por qué yo voy a hacerle algo. Ahora, siempre desde la perspectiva del otro esto es fácil de hablar. O sea, es como, bueno, ¿cómo yo voy a hacer esto como otra persona? Ahora, pero desde el sí mismo. O sea, William Blake decía en esta frase lapidaria: quien te ha sufrido te conoce. ¿Quién no se ha sufrido a sí mismo? O sea, el momento de llegar a reconocer que, por ejemplo, uno no es querido por lo que uno es, sino a pesar de lo que uno es. O sea, el momento que comienzas a reconsiderar eso, te planteas a ti mismo como un otro. Y ya reconoces tus relaciones y medias entre ellas como, precisamente me relaciono con mi propia libertad o con mi propia autoconsideración, con la autoconsideración del otro. Fíjense cómo dos autores aparentemente tan distintos empiezan a tener puntos de encuentro, ¿no? Entonces el punto, no sé si responde a tu pregunta, pero digamos, lo que desde Hegel tratamos de reconocer es que primero él quiere colocar en la mesa la capacidad del hombre, la mujer, de reconocerse en sí mismo como un sí mismo, de reconocer el no en el otro, digamos, de formarlo en sí mismo, y si es posible, de formarlo en el otro. Y en el tal caso de que no logre este punto tan alto, respetarlo. Porque él dirá en algún punto, dice una palabra,
Una autoconciencia solamente obtiene satisfacción en otra autoconciencia. O sea, de esa satisfacción implica que esa otra autoconciencia, es decir, ese otro, permanezca como un sí. Porque si no, no hay reconocimiento mutuo. Yo quiero ser libre, pero quiero ser libre con otro que me reconozca como libre. Y la insatisfacción llega cuando, bueno, al dominio del otro, digo, ya me siento insatisfecho, porque quiero que permanezca allí. En la filosofía Ubuntu se dice, yo necesito que tú seas tú para que yo pueda ser yo. Pero efectivamente en la relación del bullying y el bulliado, una cosa que se invisibiliza es que efectivamente el que hace bullying también tiene un sufrimiento. Claro. Y que efectivamente ese sufrimiento lo expresa a través del sufrimiento del otro porque es incapaz de expresarse por sí mismo. Eso por un lado. Sí. Y por otro, creo que es bueno que Schopenhauer se haya equivocado porque si no nosotros tenemos la misión educativa totalmente a la basura. Okay, vamos a tirar esto aquí porque no nos sirve de nada. Efectivamente, si nosotros no pudiésemos generar sentimientos de compasión, esto me sonó muchísimo cuando hablaste del personaje de ficción, del reconocimiento y la relación que se establece con un personaje que ni siquiera es real y que tú estás claro que no es real y lloras y sufres y dices, no puedo seguir leyendo y lo vuelves a abrir y vuelves a llorar como un estúpido. Si no pudiésemos efectivamente afectar ese ámbito de los sujetos, la sociedad está perdida. Sí, pero fíjate cómo ha venido, cómo los experimentos que conseguí trabajan es de otro modo, no, justamente, no te están dando por el lado, no te están entrando tanto por el lado de la representación, es decir, no hay una broma de un conocimiento abstracto que yo te comunico y entonces tú eres moralmente digno, ¿ok? Sino que es como muy surrepticio, tú estás tranquilo leyendo y tu cerebro va haciendo cosas y así se va modificando, o tú estás meditando, relajado, concentrándote en tu respiración, afrontando imágenes, tal, cambiando el foco de atención y eso produce unos cambios objetivos en tu corteza cerebral, en tu hipocampo, en tu tálamo, sin que tú te des cuenta, tratando de hacer cosas que son conscientes, eres consciente de otra cosa, pero no del proceso que te está haciendo más compasivo. Es interesante, como la trampita que hay que hacernos para que mejoremos. Ajá, tengo dos preguntas, uno para cada uno. Primero, decías que Schopenhauer, la voluntad determina objetos. Y quería saber si... La voluntad se instancia en objetos, se objetiva. Okay. ¿Cómo lo hace? Schopenhauer no lo explica. Para él es un hecho bruto. O sea, un hecho que no puede ser explicado. Okay. Porque quisiera saber si la voluntad entonces es autodeterminable, quién la determina, si es la que está instaurándose en objetos, si es algo innato, si es algo, un factor determinista o... Bueno, fíjate, este librito te va a encantar. Yo te voy a conseguir una copia digital si tú quieres. Eso es el ensayo sobre el libre albedrío. Le dieron el premio de la Real Sociedad Noruega de Ciencias. Ahí habla Schopenhauer de qué considera él la libertad incluso en sentido metafísico, ¿no? La frase que lo resume es uno puede ciertamente hacer lo que quiera, mas no puede querer lo que quiera, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener una libertad en sentido negativo, ¿ok? Una libertad en la cual tú logras, por cuestiones de poderes suficientes, capacidades relativas, no ser obstaculizado en tu acción. Sin embargo, esto es parte de lo que llamaría Schopenhauer el carácter empírico, que además está sostenido en un orden causal, y el carácter inteligible está del lado de la voluntad, donde el cual, ¿en qué cadena causal lo vas a meter para modificarlo? Entonces, tu acción es libre, ciertamente, relativamente libre en función de tu poder, pero tus deseos no. O sea, tú no puedes arbitrariamente, por ejemplo, para Schopenhauer, tú no podrías hacer algo como que, bueno, el día de hoy he decidido que me gusta el anime. Y si a alguien le gusta comer anime, bueno, difícilmente podrá corregirle eso. O tú no puedes elegir simplemente no sentir sed más nunca. En ese sentido, hacia dónde te vas inclinado tú no lo puedes cambiar. Afortunadamente, por lo menos en el ámbito moral, por lo que yo acabo de traer aquí, podemos decir el carácter moral es modificable. Bien, y para Hegel, Vamos a buscar el recuadro de Hegel. no,
este reconocimiento de amo, esclavo o dominio y servidumbre, ¿cómo concluiría a mayor reconocimiento? ¿El amo se reconoce más como amo y el esclavo como esclavo y lo va a someter con más dominio? ¿O simplemente va a llegar a quitarle el yugo en algún momento? Porque veo que hay como dos cosas allí, o sea, o termina amándolo y le quita la esclavitud, o se hace más amo y domina más a su esclavo, pues. Otra vez.